El origen de Hamás. Cómo una asociación caritativa apoyada por Tel Aviv acabó matando a miles de personas. ¿Qué hay detrás de este titular periodístico? Bienvenidos al 19º capítulo de Alter Historia, el canal de historia alternativa. Antes que nada, os voy a recomendar el canal de una amiga que lo ha sacado hace poquito. Se llama Filosomagia. Os dejo el enlace a este canal en la descripción de este vídeo. Es un canal, como el propio nombre indica, sobre filosofía y sobre magia. ¿Es posible conjugar ambos extremos? Es un canal también sobre ciencia y sobre espiritualidad. Es posible, y también sobre viajes y muchas otras cosas. Os recomiendo que le echéis un vistazo. Bien, empezamos con el tema. Desde hace mucho tiempo, cada vez que hay sucesos importantes que implican a Israel y Palestina, aparece en distintas publicaciones, en distintas páginas web, en distintos lugares, una vieja teoría que dice que detrás de Hamás, del origen de Hamás, de la fundación de Hamás, estaría Israel. Estaría incluso concretamente el Mossad, los servicios secretos israelíes. La primera vez que yo escuché esta teoría fue por parte de Fernando Rueda, que es un analista, un periodista especializado en todo lo relacionado con los servicios secretos españoles y con los servicios secretos de todo el mundo. La primera vez que lo escuché, hará posiblemente 20 años aproximadamente, en la radio, en Onda Cero, la radio española, en un programa mítico llamado La Rosa de los Vientos, en el que él hacía estos análisis sobre distintas cuestiones relacionadas con el espionaje y con los servicios secretos. Y por primera vez le escuché yo a él hablar de que, concretamente decía que el origen de Hamás estaba en los servicios secretos israelíes, en el Mossad. Bien, para desarrollar el tema vamos a empezar por el principio. ¿Qué es Hamás? Hamás es una organización fundada en 1987 como originalmente el ala palestina de los Hermanos Musulmanes. Los Hermanos Musulmanes es una organización egipcia fundada en 1928, que es, digamos, la madre, se puede considerar la madre de todas las organizaciones islámicas modernas. Es la madre del islamismo moderno, digamos. Esta organización fue fundada por varios personajes, entre los cuales destacaban dos: Ahmed Yassin y Abdelaziz al-Rantisi. Sobre el primero, Ahmed Yassin, es sobre el que voy a centrar la atención en este vídeo. Ahmed Yassin, nacido el 1 de enero de 1937, con 12 años sufrió un accidente jugando al fútbol en un campo de refugiados en Gaza, un golpe en la columna, por el cual al parecer se quedó tetrapléjico. Desde los 12 años estuvo toda la vida en una silla de ruedas. Además, siempre se le describe como casi ciego. La verdad es que no queda muy claro si esa ceguera fue consecuencia también de este accidente en su niñez, o digamos que es una cuestión que se le fue desarrollando durante el resto de su vida. No queda muy claro si fue casi ciego, entre comillas, desde el principio o más bien al final de su vida. Pero lo que sí que está claro es que era tetrapléjico y siempre se movió en silla de ruedas. Es muy sorprendente porque, claro, no estaríamos hablando exactamente de un teórico, un personaje
digamos, un teórico de una organización tanto política como militar como terrorista, que es Hamás, sino, digamos, un dirigente, es decir, un hombre de acción, porque al fin y al cabo, cuando tú diriges una organización, como digo, política, militar y terrorista, ilegalizada en el lugar donde desarrollas tu actividad durante mucho tiempo, pues tienes que estar dispuesto a moverte de un sitio a otro, a improvisar constantemente tus movimientos, tener alrededor tuyo, evidentemente, una seguridad bastante grande, pero además a tener, digamos, esta disposición para huir de situaciones, para huir de emboscadas, para cambiar de lugar cada poco tiempo. Es decir, se hace difícil, a mí se me hace difícil imaginarme a una persona tetrapléjica confinada en una silla de ruedas que pueda realmente desarrollar durante tantos años esta función, no lo digo de teórico político o teórico terrorista o teórico islamista, sino de, digamos, hombre que tomaba las decisiones y digamos, cabeza visible de una organización como esta. A mí me parece extraño. Además que tampoco estamos hablando de un personaje del que hayan quedado demasiados escritos. No es que tenga publicaciones, digamos, sobre la teoría del islamismo, como digo, de la política palestina, ni nada. Se le conoce más bien por los sermones orales, por los sermones religiosos que daba a sus acólitos, pero digamos que no es un hombre que tenga una literatura detrás. Él asistió ya cuando estaba, desde luego, en una silla de ruedas, asistió durante un tiempo a la Universidad Al-Azhar en el Cairo. Allí fue donde se puso, al parecer, en contacto con todo el mundo de los hermanos musulmanes, del islamismo egipcio, que, digamos, empezaba a extender sus tentáculos a otros países de influencia islámica. Ya de regreso en Gaza, fundó en 1973 una organización llamada Mujama al-Islamiyya. Literalmente se traduce como Centro Islámico. Esto era una institución caritativa que seguía, digamos, el plan de los hermanos musulmanes, porque los hermanos musulmanes, digamos, basaban su poder en Egipto en tener una amplia red caritativa, es decir, ayudaban a mucha gente de clase baja en muchas circunstancias de la vida y digamos que así tejían una red de apoyo político y de apoyo religioso a la organización. Digamos que los hermanos musulmanes sirvieron como ejemplo para otras organizaciones en el mundo musulmán y así se fundó este centro islámico. Así lo fundó Ahmed Yassin en 1973. Posteriormente, 6 años después, en 1979, este Mujama al-Islamiyya fue reconocido oficialmente por Israel como, digamos, organización de caridad. De esta época nos habla, por ejemplo, Avner Cohen. Avner Cohen era el responsable israelí de asuntos religiosos en Gaza. Lo fue hasta 1994. En una entrevista en el Wall Street Journal dijo que fue un error estúpido. ¿Qué fue el error estúpido? El error estúpido, según él, fue apoyar a este tipo de organizaciones, digamos, en Gaza, sobre todo en Gaza, más que en Cisjordania, digamos, principalmente en Gaza, para dividir a los palestinos, para, digamos, reducir la influencia de la OLP. Ahora vamos con la OLP. Hay otro historiador israelí, Zev Sternel,
que dirigió el Departamento de Ciencias Políticas en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que dijo lo siguiente: Israel consideró que era una inteligente estratagema para poner a los islamistas en contra de la OLP. Esta parece ser que era el objetivo, la idea de el Estado israelí o de los servicios secretos israelíes, digamos, reducir la influencia de la OLP, favoreciendo a los islamistas. Digamos que la OLP no era, ahora vamos con qué era la OLP, pero de luego lo que no era una organización que pusiera su foco en el aspecto religioso. No, de hecho se la consideraba más bien una organización como de izquierdas, ¿no?, para la época. Y digamos que, según Avner Cohen o Zeev Sternel, la política de Israel en estos finales de los años 70 era, sobre todo en Gaza, favorecer a las organizaciones islamistas que empezaban a nacer para, digamos, reducir el poder de la OLP. De aquí viene el titular periodístico que he citado al principio, El origen de Hamás, como una asociación caritativa apoyada por Tel Aviv. Cuando dice apoyada por Tel Aviv se refiere a apoyada por Israel, digamos, Tel Aviv como capital, bueno, no exactamente capital, pero era donde estaba la sede del gobierno, acabó matando a miles de personas. Este titular está sacado del periódico La Voz de Galicia, que es de hace muy poquito, del pasado 16 de octubre de este 2023, a raíz de la nueva guerra que ha estallado entre Israel y Hamás. Dice cada vez que, como decía al principio, cada vez que hay circunstancias, eventos importantes sobre Hamás, sobre Israel, vuelve a aparecer esta historia. Cada vez vuelve. Digamos, no aparece en portada, digamos, no aparece en los informativos, pero sí aparece, digamos, en artículos, en algunos artículos interiores de los periódicos y en artículos de opinión o, digamos, en páginas web. Pero no es nuevo, es decir, es una historia, es una teoría que viene, como os digo, de la que viene hablándose desde muy pronto, desde finales de los años 70, principios de los años 80. Bueno, antes de seguir, para ir por orden, tenemos que hablar de qué es la OLP, o qué era la OLP. La OLP, Organización para la Liberación de Palestina, es una organización surgida sobre todo a partir del partido político de Yasser Arafat. Este partido llamado Fatah, digamos, es el germen de esta con otras organizaciones de esta unión de organizaciones llamada Organización para la Liberación de Palestina, surgida en 1964 y reconocida por la ONU en una década después, en 1974. A partir de 1974, la OLP tuvo un puesto como observador en la Asamblea General de Naciones Unidas, como representante del pueblo palestino. Esta es, por tanto, la organización que al parecer Israel quería debilitar, apoyando las organizaciones de caridad islámicas, organizaciones culturales islámicas, sobre todo en la Franja de Gaza, quizá porque la mayor implantación de esta OLP ya en la época estaba más en lo que se llama Cisjordania que en la Franja de Gaza. Y quizá vieron que en Gaza sí podrían digamos, debilitar más fácilmente a la OLP. Esto probablemente fuese así porque Gaza estuvo durante bastante tiempo siendo, digamos, estuvo bajo administración egipcia. Hasta la Guerra de los 6 Días de 1967, en la cual pasó a depender de Israel. Pero digamos que este tiempo que estuvo bajo administración egipcia fue probablemente cuando estuviera más influenciada
Franja de Gaza por ese movimiento de los hermanos musulmanes, ese movimiento de carácter islamista que se daba en Egipto desde los años 20, y digamos que estuviese más implantado este tipo de religiosidad que preconizaban los hermanos musulmanes, más en Gaza que en Cisjordania. Bien, avanzamos en el tiempo y vamos a 1981. Recordamos que en 1979 ya había sido reconocida oficialmente por Israel esta organización fundada por Ahmed Yassin, la Muhammad al-Islamiyya, el Centro Islámico, esta institución caritativa. Había sido reconocida por el gobierno israelí en 1979, reconocida oficialmente. En 1981 tenemos un texto de los más significativos para esto que estamos tratando. Es una entrevista que da el general israelí Yitzhak Segev, que fue gobernador de Gaza. Esta entrevista la da en el New York Times, en el periódico norteamericano. Y dice lo siguiente: el gobierno israelí me dio un presupuesto que el ejército entrega a las mezquitas. Y dijo, también se usaba para mantener escuelas religiosas. Se trataba de impulsar una nueva generación de palestinos contrarios a los izquierdistas pro-OLP. Estábamos hablando de esto antes, ¿no? La OLP en realidad era una organización, digamos, laica, que defendía la independencia de Palestina, de Israel, pero digamos que se centraba en objetivos políticos más bien laicos. Y sin embargo, en Gaza concretamente, este hombre, Yitzhak Segev, que fue gobernador de Gaza, lo fue en 1979, que es cuando se legalizó esta organización fundada por el jeque. Ya empezaba a ser llamado jeque, pero no fue nunca exactamente un jeque, lo que se entiende por un jeque en el mundo árabe, un sheikh. Pero bueno, se le llamaba ya jeque Ahmed Yassin. Bueno, pues esta organización, que ya había sido reconocida en 1979, en este año, este general, digamos que era gobernador de Gaza, y dice que se reunió varias veces con Ahmed Yassin. Y esta entrevista en el New York Times la da, digamos, cuando ya has dejado de ser gobernador de Gaza, por estar precisamente en desacuerdo con esta política que estaba implantando Israel en Gaza. Esta política de apoyo a las organizaciones islamistas. Este nombre, os lo dejo aquí, Yitzhak Segev, es uno de los más significativos para ahondar en esta investigación. Cualquier buscador que pongáis este nombre, encontraréis mucha información relacionada con esto. Bien, seguimos adelante y vamos a 1984. En 1984, el jeque Ahmed Yassin es condenado a 12 años de prisión por tráfico de armas. Bueno, ingresa en prisión por tráfico de armas, condenado a 12 años. Y sin embargo, un año después, en 1985, es liberado, digamos, gracias a un intercambio. ¿Qué intercambio fue este? Bueno, este intercambio se llamó el Acuerdo de Jibril. El Acuerdo de Jibril, o Jibril. Bien, se trató de un canje de prisioneros. Exactamente, 1150 prisioneros palestinos fueron intercambiados por 3 prisioneros israelíes. Fijaos qué números, 1150 prisioneros palestinos por 3 prisioneros israelíes. Estos 3 prisioneros israelíes estaban en poder del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Comando General, el FPLP-CG, Frente Popular para la Liberación de Palestina, Comando General, que hasta ese mismo año, 1985, había formado parte de la OLP, y ese mismo año, digamos, se había desvinculado de la OLP precisamente por no apoyar la negociación pacífica con Israel. Y a este grupo llamado FPLP se le premia en ese año por haber abandonado la OLP y se le entrega
nada menos que la cifra de 1.150 prisioneros palestinos. Prisioneros por diversos motivos. Algunos por tráfico de armas, como Ahmed Yassin, otros posiblemente por haber realizado atentados, otros por otro tipo de delitos de distintos tipos. La verdad es que es un número impresionante. 1.150 prisioneros canjeados por solo tres israelíes que tenían tres rehenes israelíes que tenía esta organización en su poder. Y así Ahmed Yassin recobra la libertad un año después de haber sido condenado por tráfico de armas. Repito para que se entienda bien, la OLP de Yasser Arafat apoyaba en ese momento, en 1985, la negociación pacífica con Israel. Esta organización, el FPLP, se desvincula de la OLP por no apoyar, porque no apoya esa negociación pacífica, y el gobierno israelí premia a esta organización con este canje de 1.150 prisioneros, reclusos, palestinos. Ahí está. Y llegamos a 1987, un año clave. Ese año, una vez recuperada ya la libertad por parte del jeque Ahmed Yassin, él, con otros personajes, entre los que destaca Abdelaziz al-Rantisi, luego iremos con él, fundan Hamas en 1987. Hamas, que en árabe significa literalmente entusiasmo o fervor, pero que en realidad es también un acrónimo. Un acrónimo, para entendernos, es OVNI, objeto volador no identificado. Eso es un acrónimo. Bueno, pues Hamas también es un acrónimo en árabe, que vendría a esconder la frase siguiente: Movimiento de la Resistencia Islámica. Así es como realmente se llama Hamas. Bien, esta organización de Hamas, cuyo referente era evidentemente la organización que había fundado en 1973, ya, Ahmed Yassin, que era el Centro Islámico Muhammad Islamiyya. Bueno, pues esta se convierte en Hamas, esta organización caritativa, ya se convierte en una organización política, una organización militar y en una organización terrorista. En el contexto de la primera intifada, que precisamente comienza en ese año 1987. La primera intifada, lo que se vino a llamar la revuelta de las piedras, porque era, digamos, el arma que más usaban sobre todo los jóvenes palestinos, que eran las piedras, que se desarrolló tanto en Gaza como en Cisjordania entre 1987 y 1993. Intifada viene a significar algo así como sacudida, agitación o levantamiento. En este 1987 nos encontramos también con un texto muy interesante. En un semanario político israelí llamado Koteret Rashid. En Koteret Rashid, que es un semanario político que se publicó durante los años 80, se lee lo siguiente: las asociaciones islámicas, así como la universidad. La universidad se está refiriendo a la Universidad Islámica de Gaza, fundada en 1978. Pues las asociaciones islámicas, así como la universidad, han sido apoyadas y alentadas por la autoridad militar israelí. Y dicen también, la autoridad militar estaba convencida de que estas actividades debilitarían tanto a la OLP como a las organizaciones de izquierda en Gaza. Volvemos a lo mismo. Es decir, en realidad no parece que haya sido ningún secreto. Todo esto ni siquiera es una teoría de la conspiración. Es que parece que, digamos, ha sido siempre de conocimiento público, ha sido denunciado en el mismo Israel por bastante gente, ¿no? ¿Cuál fue la política del gobierno israelí durante los años 70 y los 80 para apoyar en Gaza a las organizaciones religiosas islámicas, para debilitar a la OLP? Y de todo esto, de este ambiente, es de donde nació Hamas. Bien, vamos adelante. En 1989, Ahmed Yassin es detenido y condenado a cadena perpetua. A cadena perpetua por ordenar matar a 2 soldados israelíes y a varios colaboracionistas palestinos, colaboracionistas con el gobierno israelí, ¿se entiende? Esta vez estuvo 8 años en la cárcel, no fue un solo año como la anterior vez. Estas fueron 8 años, estuvo del 89 al 97 y veremos cómo salió de la cárcel. Bien,
Pasa el tiempo y llegamos a los acuerdos de Oslo. Habíamos dicho que la primera intifada había durado desde el año 86 al 93, aunque ya desde 1991, digamos que había empezado a remitir. Se había puesto en marcha lo que se llamó el proceso de paz entre Israel y Palestina. El proceso de paz que comienza más o menos con la Conferencia de Madrid en 1991, finalmente fructifica con los acuerdos de Oslo en Noruega, en el 13 de septiembre de 1993, aunque finalmente fueron firmados en Washington, pero digamos que el acuerdo se llega con la conferencia de Oslo. Estos acuerdos de Oslo fueron firmados, entre otros, intervino Estados Unidos, intervino Rusia, intervinieron otros agentes, ¿no? Pero por parte israelí, por el primer ministro Isaac Rabin, y por parte palestina por Yasser Arafat. Yasser Arafat, que era el dirigente de la OLP, que a partir de estos acuerdos de Oslo se convierte, esta OLP, esta Organización para la Liberación de Palestina, se convierte en la Autoridad Nacional Palestina, la ANP. Cambiamos de sigla, ¿no? La ANP a partir de 1994. Ya digamos que con estos acuerdos de Oslo, en un principio se reconoce, digamos, la soberanía de esta ANP sobre Gaza, en un principio sobre Gaza, la Franja de Gaza, y Jericó, solamente Jericó, y después se extendió por, digamos, lo que se llama Cisjordania. Aunque tanto en Gaza como en Cisjordania había, evidentemente, muchas colonias israelíes. Además, digamos que el control de los pasos aduaneros, el control del tráfico aéreo, del tráfico marítimo seguía en manos de Israel, pero a partir de estos acuerdos de Oslo, digamos que ya hay una autoridad reconocida por Israel, que es la Autoridad Nacional Palestina, cuyo presidente era Yasser Arafat, que tiene la soberanía al principio sobre Gaza y Jericó y después ya sobre el resto de Cisjordania. Digamos que entramos en una época en la que es cuando más cerca se estuvo de llegar a una solución, la famosa solución de los dos estados, que siempre se ha hablado, que exista un estado de Israel y exista un estado palestino y que convivan. Bueno, pues en esta época, entre 1993, los acuerdos de Oslo, y la cumbre de Taba en el Sinaí egipcio, en enero de 2001, en estos, pues prácticamente más de 7 años, fue la época en la que más cerca se estuvo de llegar a la paz. Pero, ¿qué ocurrió en esta época para que no se acabase llegando a la paz? Bueno, pues en primer lugar, por ejemplo, que Isaac Rabin, el primer ministro israelí que había firmado los acuerdos de Oslo, fue asesinado. Fue asesinado 2 años después, en 1995, por Yigal Amir, un terrorista judío. Es decir, un radical judío que asesinó al primer ministro por precisamente haber firmado estos acuerdos de paz. ¿Qué más ocurrió? Ocurrieron muchas cosas, entre otras que jamás comenzó una campaña de atentados suicidas. Una campaña que se extendió durante una década aproximadamente desde 1994 a 2004, precisamente para oponerse a este acuerdo que parecía que iba encaminado a la existencia de 2 estados, el Estado israelí y el Estado palestino. Pues por parte de los dos. En las dos partes hubo gente que boicoteó estos acuerdos. Ya hemos visto el asesinato de Rabin por parte israelí y en la campaña de atentados suicidas de Hamas por parte palestina. ¿Qué más ocurrió? Pues ocurrió una cuestión bastante sorprendente. En 1997 fue liberado el jeque Ahmed Yassin, por segunda vez en un intercambio. Por segunda vez era liberado, que había sido condenado a cadena perpetua por ordenar matar a 2 soldados israelíes y a varios palestinos colaboracionistas. Había sido condenado en 1989. Pues digamos que en 1997 ya, fijaos, era primer ministro Benjamín Netanyahu, el que hoy vuelve a ser, ha sido
primer ministro en varias etapas durante mucho tiempo. Bueno, pues ya en esta fecha de 1997, Benjamín Netanyahu, el primer ministro actual, ya era primer ministro, ordena la liberación del jeque Yassin en un intercambio con Jordania, que se había dado porque en Jordania habían detenido a 2 agentes del Mossad, del servicio secreto israelí, que habían ido a Jordania a intentar matar a otro dirigente de Hamas, a Khalid Masal. Bueno, estos agentes del Mossad habían sido detenidos en Jordania y se hizo un canje. Estos 2 agentes del Mossad por el jeque Ahmed Yassin. Fue liberado el 1 de octubre de ese 1997, enviado a Jordania. Al parecer también, bueno, decían que se estaba muy mal de salud y tal igual, y precisamente por eso en ese mismo mes de octubre de 1997 el jeque Ahmed Yassin, al jeque Yassin se le permite volver a Gaza, no se queda en Jordania, se le permite volver a Gaza. Y dice, bueno, es que está ya muy mal de salud y tal. Bueno, pues se le permite volver a Gaza. Israel permite, el primer ministro Benjamín Netanyahu permite que Ahmed Yassin vuelva a Gaza, y según vuelve a Gaza por estos problemas de salud, después del intercambio, de la segunda vez que se le libera de la cárcel por un intercambio, al poco de llegar a Gaza vuelve a hacer exhortos públicos por los atentados suicidas. Sorprendente. Es decir, hay cosas que dices, bueno, pues ¿cómo es posible? En este tiempo que vuelve a Gaza, digamos que la Autoridad Nacional Palestina le tuvo a veces arrestado domiciliariamente. Le impuso un arresto domiciliario tanto a él como a otros dirigentes de Hamas, ¿no? Pero claro, estos arrestos domiciliarios, digamos que eran un poquito un cachondeo, porque al final, al parecer, esta gente, tanto Yassin como otros, al-Rantisi y otros dirigentes, se reunían con quien les daba la gana en su arresto domiciliario. Ahí entraba, digamos, otra gente a reunirse con ellos, daban las órdenes que querían dar. Y bueno, al parecer, no solo Israel, tampoco la Autoridad Nacional Palestina hizo nada contra Ahmed Yassin ni contra otros dirigentes de Hamas. ¿De acuerdo? Y así siguió la cosa con los atentados suicidas. Una campaña brutal de atentados suicidas para, digamos, que no fructificara el proceso de paz. El periodista Hassan Zerouki, en un artículo publicado en 2008, nos dice que entre febrero y abril de 1998, es decir, pocos meses después de la segunda liberación del jeque Yassin, entraron en las arcas de Hamas cientos de millones de dólares procedentes de diversos países del Golfo Pérsico, países petroleros, musulmanes, Arabia Saudí, Qatar, los Emiratos Árabes, Kuwait, estos países, ¿verdad? Mientras la Autoridad Nacional Palestina tenía los presupuestos, ¿no? Luego siempre se ha dicho que dentro de la ANP ha habido mucha corrupción, evidentemente, pero digamos que parece que en aquellos años jamás disponía de unas reservas económicas bastante mayores incluso que las de la ANP. Estos fondos, al parecer, pues evidentemente se permitió que llegasen, o bien físicamente o bien a través de cuentas situadas en los lugares que fuera menester, paraísos fiscales o lo que sea, pero digamos que las cuentas no se hizo demasiado esfuerzo para embargar esas cuentas, como se hace muy a menudo, ¿no? Lo hemos visto en el caso de las cuentas de ciertos gerifaltes rusos a raíz de esta crisis de Rusia con Ucrania, ¿no? Como se han bloqueado cuentas y tal. Bueno, pues todo esto
al parecer no se hizo demasiado esfuerzo por parte de Israel ni por parte de la ANP por bloquear las cuentas de Hamás o de personajes vinculados a Hamás. Y según este periodista, ya digo, Hassan Zerouki, en este año de 1998 se insuflaron cientos de millones de dólares a Hamás. Bueno, pues finalmente este proceso de paz descarriló. Bueno, ya hemos visto todos los problemas que se le pusieron por varios frentes, pero finalmente el golpe de gracia se le dio, digamos, a raíz de una visita que entonces el jefe de la oposición israelí, que era Ariel Sharon, hizo en septiembre del 2000 a la explanada de las mezquitas, a la zona de la mezquita de Al-Aqsa. Esto provocó una serie de disturbios en Jerusalén que, digamos, dieron origen a lo que fue la segunda intifada, a lo que se llamó la intifada de Al-Aqsa. Comenzó en ese septiembre de 2000 y duró hasta febrero del 2005 aproximadamente. Aún así, como os dije, en enero de 2001, ya comenzada la segunda intifada, se estuvo muy cerca de conseguir otro acuerdo de paz en la cumbre de Taba, en el Sinaí egipcio, en enero de 2001. Pero poco después, este personaje, Ariel Sharon, ganó las elecciones, llegó al poder y digamos que se acabó el proceso de paz, ¿no? Bien, a partir de entonces, digamos que las circunstancias fueron cambiando para Hamás, porque digamos que una vez descarrilado el proceso de paz, pues parece ser que ya, digamos, lo que era la vieja guardia de Hamás empezó a no ser ya tan necesaria, o eso interpreto yo. Llegamos a una fecha, en el 6 de septiembre de 2003, en la cual, por primera vez, al parecer, Israel intenta atentar contra la vida del jeque Yassin. Esto ocurrió, un F-16 disparó un misil contra un edificio de Gaza y el jeque Yassin sufrió, al parecer, heridas leves. El propio ejército israelí reconoció que el objetivo era Yassin. El objetivo de esta acción había sido el jeque Ahmed Yassin. Posteriormente, unos pocos meses después, el 22 de marzo de 2004, hubo una acción con unos helicópteros de combate en la cual volvieron a bombardear un lugar de Gaza donde estaba alojado Yassin y esta vez le mataron al jeque Ahmed Yassin. Este tipo se venían a llamar ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Que, digamos, todo el mundo condenaba, pero que se vieron muy a menudo. En ese año 2004 es como si alguien hubiera decidido acabar con la vieja guardia de Hamás, porque no solo fue Yassin, fue también el otro fundador, Abdelaziz al-Rantisi, el que fue ejecutado extrajudicialmente, y además otros 4 altos cargos de Hamás en ese mismo año 2004 fueron liquidados. Alguien parece ser que decidió acabar con la vieja guardia de Hamás, que fue, digamos, sustituida por otros nuevos dirigentes. Ni que decir tiene que esto Israel puede haberlo decidido en 1987, en 1993, en el año 2000. Puede haberlo hecho cuando hubiera querido, pero decidió hacerlo en este año 2004, que es como el fin de una época. También muere Yasser Arafat en este año 2004, el 11 de noviembre, muere en Francia, enfermo. Hay quien dice que envenenado, aunque yo desde luego no tengo información sobre eso. Pero digamos que acaba una época y comienza otra nueva. En ese 2004 también acaban los atentados suicidas. La campaña brutal de atentados suicidas, prácticamente la campaña de atentados suicidas de Hamás se da por finalizada y comienza una época. Hay que decir que, bueno, tenemos imágenes del funeral del
del jeque Yassin, lo podéis ver, ¿no? Pero, bueno, digamos que incluso lo que nos llega de aquel momento fue que lo que había quedado realmente de Yassin pues eran muy pocos restos es decir, digamos que la explosión había destrozado totalmente el edificio y, bueno, se supone que habían recogido ciertos restos humanos y pues se dijo que eran los restos de Ahmed Yassin. ¿Podemos estar seguros de que allí murió Ahmed Yassin? Pues yo creo que no, evidentemente. Tampoco podemos saber si a lo mejor llevaba muerto cierto tiempo o a lo mejor siguió viviendo en otra parte durante otra temporada. La verdad es que esto es un tema que me recuerda mucho también a la ejecución de Osama Bin Laden. En el año 2011 en Pakistán, cuando un comando de fuerzas especiales de los Estados Unidos, bueno, pues entró en el inmueble en el que se alojaba, al parecer, Osama Bin Laden y acabó con su vida. No tenemos imágenes, tampoco no tuvimos imágenes del cadáver de Osama Bin Laden, ninguna, en absoluto. Y al parecer, pues este cadáver fue llevado en un portaaviones estadounidense y después de hacer un funeral según los ritos islámicos fue lanzado al océano. ¿Qué digo yo? No sé, bueno, no soy experto en ritos islámicos y menos de funerales, pero me parece a mí que no hay ningún rito islámico que acabe con el lanzamiento de un cadáver al mar. Pero bueno, esto fue lo que se dijo, pero no tuvimos imágenes de Bin Laden. Había gente que decía que Bin Laden llevaba muerto desde el año 2001 o desde antes, o que, bueno, que realmente era un doble. Es decir, este tipo de cosas a mí siempre me llama mucho la atención, ¿no? Es decir, pues podemos saber que Yassin murió en esta ejecución extrajudicial en el año 2004, el 22 de marzo de 2004, pues no tenemos imágenes del cadáver de Ahmed Yassin. Al parecer habían quedado pues muy pocos restos que se dijo que eran suyos, pero no tenemos otra imagen que esta que veis. Me recuerda mucho a lo de Bin Laden, no solo en esto, porque realmente esta historia del apoyo de Israel a Hamás recuerda también al apoyo de los Estados Unidos a Al-Qaeda, al germen de Al-Qaeda, que eran los mujahidines que combatieron en la guerra de Afganistán contra los invasores soviéticos al principio de los años 80. Este apoyo con armas y con apoyo armamentístico y de inteligencia de los Estados Unidos al germen de lo que luego acabó siendo Al-Qaeda, bueno, está perfectamente reconocido. Incluso lo ha llevado al cine Hollywood en varias películas, ¿no? Rambo 3, por ejemplo, ¿verdad? La guerra de Charlie Wilson, esta película protagonizada por Tom Hanks, donde se nos ofrece un relato bastante detallado de cómo fueron todas esas circunstancias, incluso en un ambiente semicómico, ¿no? Pero realmente se nos detalla bastante bien cómo fue ese apoyo, tanto armamentístico como de inteligencia de los Estados Unidos a ese germen de Al-Qaeda, que fueron los mujahidines que combatieron en aquella época en Afganistán. Desde luego, las similitudes son bastante grandes. A mí me llama mucho la atención. Bien, seguimos adelante. Como os digo, en 2005, aproximadamente en febrero de 2005, acaba la segunda intifada, esta intifada de Al-Aqsa. Después, ese mismo año, en agosto de 2005, Israel abandona Gaza. Evacúa todas las colonias que tenían Israel en la franja de Gaza, bajo el mandato precisamente de este personaje, de Ariel Sharon. Un par de años después,
entre el 10 y el 15 de junio de 2007 se da lo que fue la batalla de Gaza. Bueno, la batalla de Gaza, si ponéis en un buscador batalla de Gaza, os van a salir unas cuantas. Desde la antigüedad hasta ahora, Gaza ha sido un sitio, ha sido un lugar donde, desde luego, que no ha estado exento de batallas. Pero esta batalla moderna de Gaza, la de 2007, enfrentó a Hamás contra Fatah, contra el partido del ya fallecido en aquel momento de Yasser Arafat, contra la Autoridad Nacional Palestina, digamos. Y el resultado fue que Hamás se hizo con el control total y absoluto de la franja de Gaza, un control que ha mantenido hasta el día de hoy, en el que estoy haciendo este vídeo. Sabemos lo que está ocurriendo en estos mismos días, ¿verdad? Pero hasta el día de hoy, Hamás, desde este 2007, ha mantenido en estos últimos 16 años el control absoluto de la franja de Gaza. Fatah y la Autoridad Nacional Palestina no tienen desde entonces ningún control. Ellos controlan Cisjordania, pero Gaza la controla Hamás. Es verdad que Hamás y las brigadas de Ezeldin al-Qassam, que es su brazo, digamos, militar, permiten también que haya otro tipo de organizaciones afines, como por ejemplo la Yihad Islámica Palestina, que también operen en Gaza, pero desde luego no Fatah, no la Autoridad Nacional Palestina, que es la que gobierna en Cisjordania. Y poco más os tengo que decir. Yo la reflexión que puedo hacer, paro aquí la historia, porque es que si no entraríamos en ya prácticamente lo que es la actualidad, lo dejamos aquí en 2007. Pero la reflexión que hago, es decir, no os voy a mentir, yo tengo la impresión, por esto que estoy investigando y por otras muchas cosas, de que en el mundo moderno, a mí me parece muy difícil, en el mundo moderno de los satélites espías, en el mundo moderno de las modernas comunicaciones, digamos, en el mundo moderno de los estados atómicos, porque Israel lo es, porque Israel es un estado que tiene armas nucleares, aunque nunca lo ha reconocido oficialmente. Es cierto que se tiene la seguridad de que desde hace bastante tiempo Israel tiene armas nucleares. Esta historia la contó un técnico nuclear israelí llamado Mordechai Vanunu en 1986, en una entrevista en el semanario británico Sunday Times, ¿verdad? Que él, como técnico nuclear israelí, quería contarle al mundo que Israel tenía armas nucleares de manera secreta, de manera oculta. Claro, el futuro que se le presentó a este técnico nuclear desde entonces fue la cárcel, muchos años en la cárcel. Después, cuando salió de la cárcel, arresto domiciliario, libertad vigilada, vuelta a la cárcel. Así ha desarrollado su vida desde 1986 hasta la actualidad. Es decir, estamos hablando de 37 años, digamos, de acoso, por haber contado la verdad, por haber contado que efectivamente, haber revelado secretos de Estado, bien, de acuerdo, una historia incluso parecida a la de Julian Assange, comparable, ¿no?, hasta cierto punto, por haber revelado que Israel, que era, yo creo que ya incluso para la época posiblemente un secreto a voces, es un estado nuclear, ¿no? Bueno, pues en esta época de los estados nucleares, de las satélites espías y de las tecnologías de la información y de muchas otras cosas, a mí me parece muy difícil que ocurra una guerra sin que estén previamente de acuerdo los dos bandos. Esa es la impresión que yo saco. Sin que estén previamente de acuerdo los dos bandos que finalmente se van a enfrentar. Para mí es todo un teatro. No es un teatro para la gente que sufre las guerras, evidentemente, para la población civil que sufre las guerras, y ni siquiera es un teatro para muchos voluntarios y militares que van a luchar a esas guerras y a matarse en esas guerras. Pero para los dirigentes, a mí me da la impresión
de que es un teatro. No voy a ahondar en las circunstancias que han rodeado esta guerra actual entre Israel y Hamas, aunque podría, pero es que este no es un canal de actualidad, es un canal de historia alternativa. Bueno, posiblemente he llegado casi hasta la actualidad, hasta el año 2007, prácticamente, os he contado, pero bueno, digamos que hemos hablado de la política que ha rodeado el tema palestino y el tema israelí durante el siglo XX y principios del XXI, pero no quiero hablar exactamente de la actualidad, que para eso hay otros muchos canales, realmente hay muchos más, aquí en YouTube y en otras plataformas, pero sí que quería hacer esta reflexión. A mí me parece muy difícil que a día de hoy exista una guerra entre dos bandos que no estén previamente de acuerdo, que los dirigentes de ambos bandos no estén previamente de acuerdo en cómo se va a desarrollar y para qué se va a desarrollar esa guerra. Y nada más, hasta aquí el capítulo, no porque quiero hacer una última reflexión. Esta reflexión no tiene nada que ver con toda esta historia que he contado, pero sí que creo que tengo que hacerla porque en los últimos tiempos he hecho comentarios en otros canales de YouTube sobre este tema y por supuesto también tengo que hacerlo en el mío, ¿no? He hecho comentarios escritos sobre este tema y ahora lo voy a hacer hablado, ¿no? En los últimos tiempos YouTube coloca una especie de recuadrito de contexto, lo habréis visto, ¿verdad? Este recuadrito de contexto acompaña a algunos vídeos que tratan sobre temas diversos. A mí me lo han colocado en varios vídeos y en otros muchos canales lo he visto también. Sobre temas, yo que sé, de misterio. Pues, Anunnakis, por ejemplo, a mí me colocaron en un vídeo que los citaba de pasada un recuadrito de contexto que normalmente suele estar referenciado a Wikipedia, ¿no? Claro, yo he sido wikipedista, ¿no? Y os puedo decir que Wikipedia como fuente de información puede estar bien para, digamos, empezar a documentarse sobre algo, pero tampoco es que sea excesivamente fiable ni te puedas fiar 100% de lo que aparece en Wikipedia, ¿de acuerdo? Bueno, pues normalmente te referencia a Wikipedia. Hay veces, por ejemplo, he visto un recuadrito del cambio climático que te referencia a una página de Naciones Unidas. Bueno, temas diversos sobre ovnis, sobre, bueno, historias sobre política, sobre temas de salud, temas variados, ¿verdad? Pero claro, yo creo que esto, sinceramente, ahí se está YouTube inmiscuyendo indebidamente en el trabajo de los creadores de contenido, ¿no? Es decir, yo estoy hablando, a lo mejor en este vídeo me colocan algo sobre Hamas o sobre el tema de Israel y Palestina, no lo sé. Pero digamos que los creadores de contenido en YouTube y en otras plataformas deberían, de hecho, teóricamente tienen autonomía para contar lo que ellos quieran sobre los temas de los que están hablando. Y YouTube, para mí, no es nadie para colocarte ese recuadrito, como diciendo, aclaramos esto por si acaso, no sea que os estén dando información que no sea sencillamente fiable, cuando ni siquiera, digamos, sale automático, ni siquiera se molestan en repasar el vídeo a ver si estás realmente ofreciendo información fiable o no. Simplemente es algo que salta de manera automática, cuando en el vídeo o en la descripción del vídeo habla sobre ciertos temas. A mí me parece que ahí se está inmiscuyendo indebidamente YouTube en la autonomía de los creadores de contenido. Y posiblemente el siguiente paso, si no decimos nada sobre esto, los creadores, que deberíamos ser los que dijéramos algo sobre el tema, el siguiente paso sea colocarte, en vez de ese recuadrito ahí de contexto, que bueno, parece que tampoco molesta demasiado, colocarte en medio de un vídeo, igual que te colocas, exactamente igual que funciona la publicidad. En los canales que están monetizados, aparece en mitad del vídeo una publicidad, bueno, pues colocarte una pequeña aclaración en medio de un vídeo. ¿Por qué no? Eso puede ser el segundo paso, perfectamente, ¿no?
colocarte esta aclaración de contexto sobre el tema del que estás hablando de YouTube, sobre, oye, te informamos de que este tema sobre el que está hablando el youtuber que estás viendo y tal, te vamos a aclarar una serie de cuestiones como oficiales sobre este tema para que lo tengas presente. Ese puede ser el segundo paso, ¿eh? Y aquí se está atacando la libertad de expresión y la autonomía de los creadores de contenido. Y nada más, con esto me despido. Suscribíos si os ha gustado. Bueno, los que no estáis suscritos, si os ha gustado el capítulo, dadle al like, ya sabéis, comentad en el cajón de comentarios qué os ha parecido todo este tema, compartid el vídeo si os ha gustado, si os ha entretenido, y nada más, me despido hasta el próximo capítulo de Alter Historia.